Existe un aspecto poco mencionado sobre la manifestación que suele convertirse en un obstáculo, incluso cuando se siguen prácticas consideradas adecuadas. Visualizar, repetir afirmaciones, meditar, parece que cuanto más se insiste, más se escapan las metas. Esta realidad puede resultar incómoda, aunque también liberadora. El verdadero conflicto no reside en lo que se desea, sino en la forma en que se desea. Esta equivocación, repetida de manera inconsciente, aleja constantemente aquello que se intenta atraer. Durante mucho tiempo, observé a personas aplicar visualizaciones y repetir frases como si fueran conjuros. Muchas de ellas se entregaban con fuerza, convencidas de que bastaba con desear intensamente para que algo sucediera. Sin embargo, el error más habitual no está en el deseo en sí, sino en la estructura desde la cual se proyecta. Cada vez que alguien expresa, "lo voy a lograr", está insinuando que aún no lo ha conseguido. Y el campo energético responde con precisión a la frecuencia de esa ausencia. También fui parte de ese engaño al principio. Creía que imaginar el futuro bastaba para modificar la realidad. Pero al poner todo el enfoque en lo que vendría, me alejaba del único instante con poder real, el presente. El cerebro, el cuerpo y la energía actúan únicamente en el ahora. Todo lo que se sitúa en el mañana queda relegado, fuera del alcance tangible. Comprendí que no se trata de esperar, sino de tener certeza. No basta con anhelar, es necesario convertirse en lo que se desea experimentar. No sirve repetir "seré próspero" si el cuerpo resuena en escasez. Es como perseguir una sombra, siempre se mantiene un paso adelante. La manifestación implica asumir de inmediato una nueva identidad, sentir como verdadero lo que la mente todavía intenta cuestionar. Tuve que dejar de alimentar la costumbre de proyectar deseos. Esto implicaba una disciplina interior, ya que el ego se complace imaginando que aún falta algo. Pero el campo energético no responde al tendré, sino al tengo, al soy. Este aparente cambio de palabras implica una transformación vibratoria profunda. En ese punto, la realidad comenzó a ajustarse. Cada vez que reforzaba internamente la presencia, el cuerpo se alineaba con la experiencia como si ya estuviera ocurriendo. Y al vivir con plenitud en el presente, todo empezaba a organizarse con más fluidez en el entorno físico. Esto reveló una comprensión más profunda sobre el tiempo, el campo de energía y el lenguaje vibratorio de la hora. Descubrí que el universo no se rige por una línea temporal como la que me enseñaron. A medida que esta comprensión se arraigaba, mi percepción interna comenzó a reconfigurarse. El campo no responde a planes ni a expectativas, sino a lo que se siente auténticamente en este instante, la emoción, la convicción, la identidad. Decir "lo haré" es como intentar encender una lámpara más tarde, simplemente no sucede. La creación ocurre cuando la frecuencia interna se funde con la certeza del ser. Durante mucho tiempo viví entre lo que deseaba y lo que experimentaba, sin comprender por qué todo parecía tan distante. Hasta que noté que, al decir "algún día me sanaré", reforzaba la enfermedad. Era como colocar el deseo en lo alto y rendirme ante él como si no me perteneciera. Todo cambió cuando comencé a afirmar "estoy sana", a pesar de que el cuerpo aún mostraba señales contrarias. El presente se convirtió en la única vía hacia una transformación genuina. Cuando el cuerpo percibe el futuro como si ya estuviera ocurriendo, empieza a generar las sustancias asociadas con esa vivencia. La mente puede dudar, pero el cuerpo, una vez convencido, se convierte en el escenario donde lo extraordinario puede surgir. Dejé de esperar razones para sentirme bien. Empecé a experimentar bienestar sin depender de estímulos externos. Tomé decisiones desde ese lugar, actuando como si todo ya se hubiera concretado, no por fantasía, sino por alineación vibratoria. Si buscaba abundancia, elegía ser generoso. Si deseaba vínculos, cultivaba presencia y empatía.
Dejé de actuar como alguien carente y empecé a responder como una conciencia que sabe que la energía no reacciona a los deseos, sino a la coherencia interna. Y esa coherencia solo puede sostenerse desde el presente. Comprendí que la realidad no responde a la espera. Se ajusta con precisión a la frecuencia que se emite en ese mismo momento. Todo comenzó a fluir cuando solté el tiempo psicológico y me conecté con el instante creativo. A partir de allí, emergió otro nivel de entendimiento. El subconsciente tiene un papel esencial en la continuidad o ruptura de los ciclos que limitan. No basta con formular deseos desde la mente consciente si el subconsciente opera con programas opuestos. Esta parte profunda actúa como una grabadora silenciosa que rige la mayoría de nuestras respuestas. Así, aunque decía querer cambiar, en lo más hondo persistían patrones de carencia, miedo o desmerecimiento. Lo fascinante es que esta mente interna no distingue entre realidad e imaginación, cree en aquello que se repite con intensidad emocional. Cada repetición acompañada de una carga emocional fuerte se convierte en una forma de reconfiguración. Comencé a usar afirmaciones en tiempo presente como si fueran realidades absolutas. Pero no era suficiente pronunciarlas, necesitaba sentirlas, habitarlas y encarnarlas. No solo decía, soy próspero, permitía que mi cuerpo reaccionara como si ya estuviera lleno de plenitud. Esta convicción silenciosa fue generando una nueva firma energética. Lentamente, empecé a deshacerme de esquemas antiguos, muchos de ellos invisibles, arraigados desde la infancia o heredados sin conciencia, pero que determinaban mis elecciones y mi manera de habitar el mundo. Todo comenzó a transformarse cuando empecé a rediseñar deliberadamente el relato que llevaba dentro. Lo hice durante sesiones de meditación, caminatas conscientes y momentos antes de dormir. Cada instante se convirtió en una oportunidad para insertar una nueva codificación en mi sistema interno. A medida que lograba mayor congruencia entre lo que pensaba, sentía y ejecutaba, mi mente inconsciente comenzaba a aceptar esa nueva estructura como una realidad. Las resistencias internas cedían, las dudas se desvanecían y mi organismo empezaba a operar con un programa diferente. No se trató de un acto mágico, sino de la aplicación concreta de principios neurológicos. Con el paso del tiempo, empecé a notar señales sutiles pero significativas, coincidencias inesperadas, vínculos que evolucionaban y molestias físicas que simplemente se disipaban. Fue entonces cuando comprendí que, al crear una identidad energética basada en la repetición consciente, era posible moldear completamente la percepción de la realidad. Esa comprensión me impulsó a probar una técnica sencilla, directa y transformadora, que terminó siendo el eje central de mi proceso interno. Recuerdo claramente la ocasión en que afirmé con total seguridad, soy próspero. No como una expectativa, sino como algo ya existente en mi interior. Algo se alteró de inmediato. Sentí como mi mente quedaba suspendida por unos instantes, tratando de comprender por qué pronunciaba algo que aún no se reflejaba en el entorno físico. Ese quiebre, esa interrupción en el patrón habitual, era exactamente lo necesario para provocar una reconfiguración profunda. La incomodidad inicial fue la señal de que algo estaba cambiando en tiempo real. Descubrí que cuando decía seré próspero, mi cerebro no se sentía desafiado, el deseo se mantenía en el mañana. Pero al declarar soy próspero, todo mi sistema debía ajustarse a esa nueva frecuencia. Era como forzar una actualización inmediata en cada célula. Aunque mi situación económica no coincidiera con esa afirmación, mi percepción comenzó a transformarse. Poco a poco, esa visión interna fue moldeando lo externo. Empecé a observar modificaciones en mi comportamiento, dejé de aceptar dinámicas de carencia y comencé a elegir pensamientos más afinados y expresiones más conscientes. Pasé de actuar como quien espera, a moverme como quien ya ha alcanzado su propósito. Incluso en decisiones cotidianas, mi conducta cambió, en la forma de vestir, en cómo me expresaba, en la manera de respirar.
Todo en mí empezó a manifestar prosperidad, incluso antes de que ésta se materializara. Lo mismo sucedió con mi bienestar físico. Al afirmar, mi cuerpo es fuerte y equilibrado, percibí ajustes energéticos reales. No lo hacía de forma automática. Respiraba con profundidad, cerraba los ojos y sentía cómo mi organismo respondía. La fatiga disminuía, el malestar cedía, y mi cuerpo comenzaba a alinearse con la imagen que proyectaba. La repetición sentida se convirtió en un acto consciente que modificó mi biología. Este proceso me reveló que las palabras, cuando se acompañan de atención plena, tienen un poder creativo. Con esta certeza, sentí la necesidad de profundizar en la práctica, llevándola a un nivel más integrador, donde el cuerpo, la mente y la energía trabajaran al unísono. Así nació un rito personal, un espacio íntimo de conexión con la fuente creadora. No seguía reglas ni dogmas, simplemente era un instante de quietud, respiración consciente e intención pura. En ese estado, percibía algo que trascendía el tiempo, como si una expansión interior atravesara los límites de lo conocido. Comienzo este ritual centrándome en la respiración. Llevo mi atención al centro del pecho e inhalo con lentitud, visualizando cómo el aire llena no solo mis pulmones, sino también el entorno sutil que me envuelve. La respiración me ancla en el presente, y desde esa presencia, toda afirmación adquiere potencia. Después elevo mi estado emocional con imágenes internas que evocan gratitud, armonía y abundancia. Solo en ese estado de coherencia, libero las palabras, soy creación consciente. Todo está en mí. La realidad responde a mi esencia. No se trata de repetir frases vacías, sino de sentir cada palabra como un impulso que recorre el cuerpo. A veces realizo este proceso frente a un espejo, otras veces, en silencio, con los ojos cerrados. Lo fundamental es la intención sentida, incluso si el exterior parece contradecirla. Cuando esa verdad se consolida internamente, el mundo externo tiende a reorganizarse. Este acto se volvió parte de mi cotidianidad, un momento de conexión profunda. No hay peticiones, ni ruegos, solo una afirmación serena de lo que soy en esencia. Al terminar, percibo una corriente de alineación recorriendo cada parte de mi ser, como si todo en mí supiera exactamente dónde y cómo estar. Fue practicando esto con constancia que comprendí el verdadero poder de la certeza. No surgía de la repetición forzada, sino de una seguridad silenciosa que no necesitaba pruebas. Cuando esa convicción se afianza, el entorno empieza a responder de inmediato. No se trata de creer superficialmente, ni de repetir sin sentido, sino de sostener una certeza profunda que no requiere validación externa. Cuando comencé a vivir desde el estado de esto ya es mío, el entorno empezó a modificarse, no porque lo forzara, sino porque me convertí en la manifestación de aquello que antes solo deseaba. Comprendí que el universo no responde a necesidades débiles, sino a la vibración de quien ya se percibe completo y realizado. Dejé de buscar señales. Me convertí en el punto de origen. Desde ese lugar de integridad, la ansiedad desapareció, pues ya no había espacio para la incertidumbre. Solo quedaba el presente. Y en ese presente, las oportunidades comenzaron a revelarse, incluso antes de ser pensadas. Las conversaciones surgían con una fluidez que parecía predestinada. Los detalles se revelaban con una exactitud casi milimétrica, como si el entorno murmurara, ahora lo comprendes, ahora lo ves. Todo ocurría sin esfuerzo, como una consecuencia natural de vivir en sintonía total con lo que uno declara ser. Dejé de pedir transformaciones externas y comencé a afirmarlas, no con soberbia, sino con una humildad firme que nace del reconocimiento de uno mismo. Cuando esa convicción se instala, el cuerpo entra en otra frecuencia. Los pensamientos se aclaran, las emociones se estabilizan y el corazón late con mayor serenidad. La certeza genera un campo sutil alrededor, una energía magnética que atrae sin necesidad de imponer, conectando con todo lo que vibra en armonía.
Al experimentar este estado de manera constante, comprendí que mantener esa vibración requería constancia. No bastaba una chispa de claridad, era necesario cultivar la energía de la convicción hasta que se convirtiera en una forma habitual de existir. Comprendí que no era suficiente con entender el proceso mentalmente. Había que integrarlo en la rutina, en el cuerpo y en los actos cotidianos. Por ello desarrollé una práctica enfocada, en la que mi atención, intención y energía se alinean hacia la consolidación de una identidad renovada. En lugar de repetir frases sin sentido, las pronuncio desde una presencia consciente, como quien ejerce dominio sobre su entorno desde el silencio vibrante del instante. Es un vínculo profundo con la versión auténtica de mí mismo. Durante ese proceso, escribo lo que percibo que cambia en mi entorno, encuentros inesperados, variaciones internas, nuevas ideas. No lo hago para confirmar algo externo, sino para anclar la sensación interna que voy gestando. La escritura fija la nueva frecuencia energética, como si plasmar en palabras lo invisible facilitara su acceso al mundo tangible. Este camino me ha enseñado a desarrollar firmeza emocional. Incluso en momentos en los que la mente busca interferir o el cuerpo intenta regresar a lo conocido, persisto. Porque sé que la repetición consciente es el vehículo que transforma. Es similar al ejercicio de un músculo adormecido, puede doler al inicio, resultar ajeno, pero con el tiempo se convierte en parte de la naturaleza propia. Lo que al principio exige esfuerzo, más adelante fluye con naturalidad. Ya no aguardo que las cosas cambien fuera de mí. Reconozco que el cambio se origina internamente, y es esa transformación la que altera la respuesta del entorno. Esta práctica no consiste en repetir mecánicamente, sino en sostener una frecuencia coherente, incluso cuando surgen dudas o la mente exige evidencias. Aprendí a silenciar esa necesidad. Sustituí la inquietud por presencia, el temor por seguridad interior. Cada ciclo completado fortalece mi confianza en el proceso. Fue en esa perseverancia donde surgió una comprensión más profunda: ya no soy quien aprende sobre la creación de la realidad. Soy quien la encarna, quien la dirige desde dentro. Comprendí que no necesitaba alcanzar la figura del Creador, porque siempre lo fui. La única diferencia es que ahora lo recuerdo. La ilusión de separación, escasez o desconocimiento se desvaneció. Ya no me identifico como aprendiz de la manifestación, sino como la manifestación misma, en constante expresión. Dejé de percibir mis anhelos como algo distante. Todo lo que deseo, todo lo que vibro, ya existe en algún plano. Y al aceptar esta comprensión como parte de mi identidad, la realidad responde inevitablemente. Dejé de mirar desde la pasividad y asumí el rol de quien moldea su experiencia. Desde allí, todo cobra un nuevo sentido, las dificultades se transforman en oportunidades, el tiempo se vuelve colaborador y el presente, un umbral creativo. Hoy, al despertar, no reflexiono sobre cómo atraer algo externo. Simplemente decido encarnarlo, y esa decisión reordena mi energía, mi comportamiento y mis pensamientos. Es una danza entre lo no visible y lo visible. Y en esa interacción descubrí que la creación no ocurre desde el esfuerzo, sino desde la alineación. Cuando cuerpo, mente y emoción se sincronizan, la realidad se manifiesta sin ruido, sin lucha. Ser el arquitecto de la propia existencia implica responsabilidad, pero también una libertad inmensa. Dejé de responsabilizar a lo externo, a las experiencias pasadas o a las circunstancias. Nada más tiene poder sobre mi definición interna. La energía que emano es el puente hacia lo que experimento. Y si algo no se alinea con lo que soy, no me resisto, simplemente me desplazo, sabiendo que todo refleja mi estado interno, no únicamente mis acciones. Esta conciencia me mantiene presente. Aunque antiguos hábitos intenten reaparecer, ya no encuentran espacio, porque reconozco mi fuerza creativa y el derecho que tengo a vivir desde lo que verdaderamente resuena conmigo. Una vez revelada esta verdad, surge inevitablemente una reflexión:
continuarás proyectando lo que anhelas hacia un futuro incierto, o comenzarás a vivir como si ya fuera parte de ti. Porque la transformación no está condicionada por lo externo, sino por la energía que sostienes en este preciso instante. Y si esa energía se modifica, todo a su alrededor también lo hace.